Saludos para todos y para todas. Soy la profesora Maribel Prieto. En nombre del Centro Nacional del Libro les doy la más cordial bienvenida al seminario Tras las Huellas de Teresa de la Parra. En esta sesión número 2 trabajaremos el arte de escribir ensayos con los siguientes contenidos: fragmentos, tesis, argumentos y síntesis, la experiencia sensible y la ideología implícita, diálogo con otros, lectura, escritura y experiencia, y veremos algunos estilos de ensayo en la ensayística hispanoamericana. Como vimos en la clase pasada, para referirnos al ensayo o para estudiar el ensayo como forma o como género literario, recordábamos al señor Montaigne, Michel de Montaigne, y de la misma manera, para nosotros entonces hablar del arte de escribir ensayos, tenemos que remitirnos, por lo menos en el mundo occidental, a un señor que se llama Aristóteles y su poética. La poética de Aristóteles nos va a remitir a nosotros y a nosotras en el sentido estricto de los dogmas de la literatura griega que contribuyen a la expresión artística del hombre en su momento histórico. En este sentido, la poética de Aristóteles trae el estudio sobre todas las artes literarias, en específico en las artes literarias del drama, el arte literaria de la lírica y el arte literaria de la épica, es decir, la narración histórica de los procesos que vivió la antigua Grecia. En específico, en la narración o en la épica tenemos los cantos y las alabanzas a la guerra, que la vemos en una novela muy conocida por todos nosotros, en la Ilíada, y que posteriormente también la vemos en la Odisea. Estudiará Aristóteles todas las formas y los componentes de la estructura, que es una estructura rígida, específica en cada uno de estos géneros literarios, y que además van a pasar a la historia como los géneros literarios fijos en cuanto a la expresión del hombre. Cuando digo géneros literarios fijos, me estoy refiriendo que son géneros literarios que van a tener una cultura, no solamente en la literatura griega, en las artes griegas, que se llamaba arte, el arte griego, o la calocagatia, como también lo revisamos, el arte de la formación del hombre integral, sino que van a renacer nuevamente en el Renacimiento con autores como el francés Racine, que vuelve nuevamente a los textos griegos para hacer una comparación o una mímesis, en este caso desde el punto de vista aristotélico, de todo lo que es la cultura griega, sobre todo la tragedia, lo que hace Racine, y que lo veremos más adelante cuando veamos la obra de Racine que se llama Ifigenia, que también da el nombre a nuestra autora que estamos estudiando, Teresa Carreño, su novela, o su principal, su novela número 1, la primera que escribió y que publicó, que se llama del mismo nombre. Entonces, estamos revisando un poco para el arte de escribir ensayos, un poco de historia, como en el mundo griego y también en el Renacimiento, a partir de 1600, vemos que las formas de expresar el arte son solamente 3 formas. Una es la épica, la narración, otra es la lírica y otra es el drama representado en el teatro. No aparece en ninguna parte del texto de la poética de Aristóteles, y por consiguiente ni la de Bacon ni de otros autores en el Renacimiento no aparece el ensayo como género literario. Pero es importante que nosotros podamos revisar un poco de historia en el caso de la poética, porque la poética de Aristóteles nos va a presentar formas de hacer arte literario. Esas formas de hacer arte literario se retoman o las retoma Montaigne en 1588 específicamente, cuando publica su libro, su conjunto de libros en plural, que se llaman essais, ensayos en plural. ¿Qué significa esto? Que cómo entonces vamos a entender nosotros y nosotras que el ensayo es un género literario, porque le aplicamos el arte del ensayo desde el concepto de la tecne griega.
arte en griego significa tekné, por tanto es una técnica de escribir, una técnica de exponer ideas, una técnica de relacionar el mundo, el pensamiento del hombre y de la mujer en ideas que se plasman a partir de una mímesis. A partir de una mímesis, es decir, que imita una posición de otra persona o de la naturaleza, que es en el caso de todo lo que hace la cultura y la literatura greco-romana, para a partir de ello desarrollar un tema en particular. Dice Aristóteles, como lo podemos ver en las láminas, así todas las artes llevan a cabo su imitación. Para Aristóteles, el arte es una imitación no solamente de la naturaleza, sino también de las acciones del hombre y del pensamiento del hombre en sociedad. Para continuar, el ensayo, como lo conocemos actualmente y como nosotros y nosotras le damos ese concepto de arte de escribir ensayo, supera las leyes estéticas de los géneros clásicos, porque el género clásico lo vemos aquí en este libro, que son 3 géneros clásicos, que es la poética de Aristóteles, y esos géneros clásicos van a perdurar en el tiempo, pero el ensayo nace nuevamente a partir de una nueva expresión que reúne 3 componentes. Hace el ensayo en su creación libre, creo que es importante que lo recordemos, el ensayo como creación libre, y que tiene como principio la ruptura del esquema del canon. ¿Qué es la ruptura del esquema del canon? Que el ensayo no va a pasar por el ojo de la cámara de Aristóteles, haciendo una comparación en el tiempo, no va a pasar al ensayo porque no forma parte del canon de expresión artística del momento. Así que el ensayo va a revivir en una forma distinta, tomando por supuesto toda la cultura, la cosmogonía que nosotros hemos estudiado del mundo griego que llega al Renacimiento y luego a la Ilustración, en ese vasto momento de 1600 al siglo XIX que nosotros conocemos como el mundo moderno o la modernidad. Entonces, luego que se hace esa ruptura con el canon, el ensayo en sí como género literario se va a ir haciendo poco a poco en el tiempo a partir de unos componentes que toma del canon del arte griego. Esos componentes son componentes que tienen que ver con el lenguaje y que tienen que ver con la percepción del hombre del mundo y de la realidad. Esos 3 componentes son, uno, la función emotiva, otro es la función referencial y el otro es la función poética. En la función emotiva, en la escritura del ensayo, vemos las posiciones de quien está escribiendo, sus ideas, su sensibilidad, su vivencia, su lenguaje figurado, que también lo conocemos como metáfora, pero sobre todo prevalecen unas ideas personales. En este caso podemos sintetizar que prevalece el yo, la idea de quien escribe. Esa, digamos, que es la función emotiva del componente del arte de escribir ensayos. La otra función sería la contraparte de la función subjetiva. La contraparte de la función subjetiva viene a ser entonces lo objetivo que escribo sobre el tema en que yo estoy haciendo mi ensayo. Esa función referencial tiene que tener un lenguaje objetivo, tiene que tener un enunciado denotativo y prevalece el otro, es decir, la referencia de quien yo estoy citando en mi ensayo, que puedo citarlo, puedo entretejerlo en el texto para dar a partir de las ideas del otro mis propias ideas, es decir, para afianzar mi pensamiento, para argumentar, que lo veremos posteriormente, la argumentación en el ensayo, argumentación, esa idea que yo quiero darle un valor estético, es decir, el arte de escribir ensayos. Cierra con la función poética. Estos 3 componentes, la función emotiva, la función referencial y la función poética. La función poética ya no está, no prevalece el yo ni prevalece el otro como en la función referencial, sino que en la función poética va a prevalecer la forma en que yo voy a decir lo que quiero decir, lo que quiero contar, lo que quiero escribir. Esa función poética entonces está ligada a
al canon de la literatura, de la lírica, porque el lenguaje con el cual se escribe un ensayo tiene un asiento, tiene un aire, tiene un sentimiento, tiene una denotación y una connotación poética en el sentido estricto de la lírica. Es decir, uno ve un ensayo, lee un ensayo y ve que el lenguaje te llama como si estuvieras leyendo un poema en prosa, que es la principal característica del ensayo. Si el ensayo no está en prosa, no es ensayo, ya eso lo veremos y lo fijaremos más adelante. Entonces, cerramos con esta idea, la tenemos en la lámina. Los componentes constitutivos del ensayo literario son tres. Estos tres componentes, es bueno que ustedes tengan la referencia, forma parte de la poética de un lingüista que se llama Jacobson. Jacobson definió 7 momentos de la comunicación, y entre esos 7 momentos de la comunicación nosotros tomamos estos 3 momentos o estas 3 funciones del lenguaje para nosotros definir qué es el arte de escribir ensayo y cómo tiene estas 3 funciones. Los vamos a ver en los ejemplos que traemos para el día de hoy, cómo estas 3 funciones se mezclan entre sí, se entraman en un lenguaje que a nosotros nos permite tener conocimiento de otros saberes a partir de un saber o de una posición ideológica, de una posición artística, de una posición crítica, y como lo vamos a ver nosotros y nosotras en la obra, en la pluma contestataria de Teresa de la Parra. Continuamos entonces. Cuando ya tenemos toda esta información sobre los componentes del ensayo, vamos a ver la particularidad del ensayo y la tenemos en la lámina que se llama el ensayo como expresión del arte. El ensayo como expresión del arte viene obviamente de la palabra arte, que en griego significa tekne. Por consiguiente, la técnica de escribir, y es la técnica de escribir bien, la técnica de escribir distinto, la técnica de escribir de una manera que yo pueda con mis palabras, con mi ensayo, convencer al otro de la idea que yo estoy proponiendo en el tema trabajado. Entonces vemos en la lámina que hemos llamado poética del ensayo. ¿Sí? Hemos tomado, fíjense, la idea de la poética de Aristóteles y nosotros la recreamos, le pusimos poética del ensayo. La poética del ensayo tendrá entonces 3 características. La poética nuestra, la que estamos inventando, esa poética del ensayo nueva de este tiempo del siglo XXI, tendrá un valor autorreferencial porque es la interpretación que yo hago sobre el tema, un valor referencial porque es el carácter prosaico, es decir, se escribe en prosa, y un carácter argumentativo porque tengo y debo tener unos recursos discursivos para yo expresar mi idea en el ensayo. ¿Cuáles son esas ideas? Las vemos aquí en la lámina: interés temático, contenidos conceptuales, el contexto donde yo estoy escribiendo el ensayo, lecturas de otros autores y autoras, y por supuesto una categoría muy importante, sobre todo para maestros y maestras, que es la categoría de la formación. Mientras estamos escribiendo un ensayo, también nos estamos formando, porque un ensayo no se escribe solamente con la vivencia estética o con la vivencia de la lectura del otro. Un ensayo también se escribe con la formación y las lecturas que hemos tenido de otros temas múltiples. Lecturas de novelas, lecturas de cuentos, lecturas de otros ensayos, lecturas de estudios críticos, como lo veremos más adelante con algunos autores y autoras que les traje para hacer nuestra validación del ensayo como obra de arte, el ensayo como género literario y el ensayo, mejor dicho, la poética del ensayo que estamos expresando hoy y que tenemos esta convicción, y se las voy a leer. El ensayo como expresión del arte es una deliciosa conversa escrita con las voces de la memoria. Para ejemplificar el ensayo, trajimos 2 textos, vamos a ejemplificar, ustedes los van a ver en la lámina, porque están los 2 textos que se llaman la función emotiva, vamos a descubrirla en un ensayo, y la función referencial y la función poética. Vamos a trabajar en este momento con 2 funciones para explicar
en un texto de Teresa de la Parra para explicar la función emotiva y en el mismo texto de Teresa de la Parra explicar la función referencial. Fíjense que la función emotiva, recordemos que tiene que ver con el sentimiento, con la idea, con la intuición, con una particularidad que tiene la persona quien quiere desarrollar un tema. Por ejemplo, cito, dice Teresa de la Parra, la crisis por la que atraviesan hoy las mujeres no se cura predicando la sumisión, la sumisión, la sumisión, como se hacía en los tiempos en que la vida mansa podía encerrarse toda dentro de las puertas de la casa. Aquí donde vemos la función emotiva. Fíjense, la función emotiva cuando ella, a partir de lo que está viendo en una realidad histórica, recordemos que estamos ahorita en 1930, comienzo del siglo XX, cambios en el movimiento, aviones, locomotoras, es decir, hay un movimiento que pasa ese paisaje un poco lento, bucólico, que hace que la tecnología o por medio de la ventana del ferrocarril nosotros lo veamos ya en un recorrido mucho más rápido y mucho más avanzado va a ser, por supuesto, cuando veamos ese paso de tiempo en el atravesar de los cielos del avión y que posteriormente o en el mismo siglo, a principios del siglo XX, lo vamos a ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, volvamos a la función emotiva del texto que les acabo de leer, que hay una función, ¿dónde vemos nosotros reflejado la función emotiva en Teresa Carreño? Cuando ella dice la crisis por la que atraviesan las mujeres hoy. Otra función emotiva, ella dice, en los tiempos en que la vida mansa, digamos que son funciones emotivas de la sensibilidad. Vamos a ver la función referencial del mismo tema. En la función referencial, entonces tenemos que en el mismo texto que ya ustedes están leyendo, que es el texto de las 3 conferencias de Teresa de la Parra, que está en el libro del Ayacucho, la vida actual, función referencial, miren, la vida actual, la del automóvil, conducido por su dueña, la del micrófono junto a la cama, la de la prensa y la de los viajes, no respeta puertas cerradas. Como la radio, fíjense, funciones referenciales, como la radio, que tan exactamente la simboliza a la mujer, atraviesa las paredes y quieras que no, se hace oír y se mezcla a la vida del hogar. Fíjense que ahí tenemos función emotiva, pero función referencial. La función referencial, ¿cuál es? El tiempo histórico de 1930, la vida actual, que es la vida actual de 1930, el automóvil, la prensa en la vida actual es y los viajes ultramarinos en ese momento y también la radio en la vida actual. Son referencias que son reales, que se pueden comprobar en un momento histórico. La función poética entre los dos está en el lenguaje. Está en esa manera de decir las cosas. Por ejemplo, cuando ella dice el predicado, la sumisión, la sumisión, la sumisión. Cuando nombra la sumisión 3 veces, hay una referencia, eso se llama una resonancia poética. Entonces está activa allí en cómo se dicen las cosas, cómo se dice la función emotiva, la función referencial y la función poética. En estos 2 textos que nosotros y nosotras vamos a revisar en la primera parte de las 3 conferencias que da Teresa de la Parra en el país de Colombia en 1930 y sobre los que vamos a continuar trabajando en todo este seminario especial en la que corresponde al ensayo en Teresa de la Parra, que no por casualidad se llama La pluma contestataria. Tenemos una cita para cerrar este preámbulo de la conferencia que dice: cada ensayo nos revela al ser humano detrás de su escritura. Es una característica del ensayo. Cuando estamos leyendo un ensayo, por lo menos un ensayo Octavio Paz en El arco y la lira, por ejemplo, nosotros estamos viendo ese hombre. Cuando estamos leyendo
a las conferencias de Teresa de la Parra, estamos leyendo esa mujer. O sea, hay una parte de sí, una parte del escritor que se hace visible en el lenguaje, en la función poética, en la función referencial y en la función emotiva. Veremos entonces un texto muy importante en el preámbulo de Teresa de la Parra, cuando ella va a hablar sobre el alma de la mujer en América, o sea, la conformación del alma americana desde la mujer. Ella hace un preámbulo muy importante y ese preámbulo está, ahí podemos ver de una forma del ensayo cómo ella hace la función referencial. Ella referencia a dos escritoras contemporáneas con ella muy importantes, una que es Gabriela Mistral y la otra que es Delmira Agustini, Gabriela Mistral chilena, Delmira Agustini uruguaya. Son dos poetas que concentran también parte de la literatura nuestroamericana, de la literatura de época, de momento. Ya Gabriela Mistral ya era conocida, era famosa en su poesía, igual que Delmira Agustini, también famosa, ya eran mujeres también viajeras, pero fíjense que estas dos poetas son en su ejercicio son más poetas y ensayistas, y nuestra Teresa de la Parra entonces será más novelista que poeta, aunque sus ensayos tengan una función poética muy importante. Entonces, ¿qué dice ella en ese preámbulo? Para que veamos aquí la función emotiva y también referencial. Dice, Gabriela, si ella quiere destacar el valor de la mujer que ella viene desarrollando en el texto, y dice, Gabriela hablará sin duda con mucho acierto de este tema palpitante que ella conoce 1000 veces mejor que yo, por ser militante de sus ideas. Es decir, ahí da una imagen de Gabriela Mistral política, una imagen poética y una imagen de mujer escritora y emancipadora. Y también lo hace con Delmira, cuando dice que ellas son las dos mejores poetisas americanas de nuestro siglo. Por tanto, son la referencia, o van a ser la referencia y referente para el texto del alma de la mujer en el alma americana. Así, la configuración de esa alma americana, o que nosotros también conocemos como nuestra Abya Abdiala o nuestra América, como lo dirá José Martí. Las referencias objetivas y las referencias culturales y críticas las vemos en este ensayo cuando habla de Gabriela Mistral, de Delmira, y hace juicio crítico literario en base al contexto histórico. Entonces tiene asunción hacia la posición personal, que es el tema exponer y defender en el ensayo. El ensayo tiene que tener una posición personal de un tema que se va a defender. Estilos de ensayo. Tenemos dos estilos de ensayos aquí importantes. Ustedes me gustaría que lo revisaran en sus clases, en la lámina, que es un ensayo de Teresa de la Parra de 1930 y un ensayo de José Carlos Mariátegui, que lo voy a leer rápidamente porque son dos ensayos que hace Teresa de la Parra y que hace Mariátegui a la muerte, el fallecimiento de la poeta Delmira Agustini. Dice Teresa de la Parra en su mismo ensayo que presenta en 1930 en Colombia: y por fin un día, en una de las entrevistas del proceso, el marido la asesina y se mata, único medio de someterla a ella y de saciar él su sed de dominio. Este es el ensayo con el cual Teresa de la Parra va a describir la muerte de Delmira Agustini, pero fíjense la forma también de ensayo, como lo expresa en un lenguaje también referencial, emotivo y poético, que lo hace José Carlos Mariátegui, que también conoce a la poeta. Nos aceptamos todo ese fervoroso y maravilloso modernismo que va entrando en la literatura hispanoamericana. Dice Mariátegui: envuelta en un ropaje de tragedia, ha muerto Delmira Agustini, la joven y brillante intelectual uruguaya. Fíjense los dos textos. En el texto de Teresa de la Parra, nosotros vamos a ver mucho más referenciado la función emotiva, pero en base a la función referencial del hecho concreto exacto. Y en el texto de Mariátegui nosotros vamos a ver más hacia la función emotiva que hacia la función referencial. Un ensayo importantísimo para ir cerrando este tema que nos trae hoy, el arte de hacer el ensayo, es un ensayo que va a ser canónico en 1891,
que es la experiencia sensible y la ideología implícita, que es el ensayo Nuestra América de José Martí. El ensayo Nuestra América de José Martí va a ser denuncia, el ensayo de Nuestra América de José Martí además va a ser identificador también de esa alma americana, y esa alma americana que lo veo, que lo descubre, que lo presenta Teresa de la Parra en sus ensayos, lo va a hacer José Martí en este texto maravilloso de Nuestra América. Y voy a leer de ese texto solamente 3 enunciados que todos conocemos. Lo que quede de aldea en América ha de desaparecer. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Ahí de verdad que en ese ensayo vemos la función emotiva, la función referencial, la función poética y la función además de identidad y de posición política, en tanto es nuestra América. Ya no estamos hablando de Hispanoamérica, como se comienza a hablar a principios del siglo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, sino estamos ya entrando en un tema mucho más integral, mucho más importante para el reconocimiento, para la identidad nuestra americana a partir de ese texto de Martí. Como sabemos, Martí, el gran lector de Bolívar. Este texto nosotros lo podemos hacer una comparación con la Carta de Jamaica y vemos cómo José Martí bebe de ese referencial de Bolívar para escribir el ensayo de Nuestra América. Entonces, para cerrar nuestra sesión en el día de hoy, ¿qué entendemos por ensayo literario? 1. El discurso escrito del ensayo literario es en prosa. 2. Se expresa desde las funciones emotiva, referencial y poética, como lo hemos visto. Tiene un carácter interpretativo, subjetivo, personal, desde un discurso que argumenta. Escribir un ensayo también hay que argumentar. Las opiniones se fundamentan en hechos reales, brinda la posibilidad al lector y a la lectora de disentir o asentir los argumentos del tema planteado. La argumentación deviene necesariamente a una conclusión del tema y el ensayo se puede estructurar en esta secuencia. Una secuencia que no es una caja de fuerza, pero que la podemos estructurar en introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, espero haberles servido en este encuentro, de darles algunas pistas más para que trabajemos el ensayo en Teresa de la Parra en estas 3 conferencias que estamos estudiando. Hasta la vista.